Dragon Ball es, sin lugar a dudas, una de las franquicias de anime y manga más importantes y populares de todos los tiempos. Creada por el legendario mangaka Akira Toriyama, su historia ha marcado a varias generaciones de fanáticos y ha influido enormemente en la industria del anime. Durante muchos años, Dragon Ball GT fue considerado el final definitivo de la franquicia. Sin embargo, esa idea cambió por completo cuando, en 2013, se estrenó Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Más tarde llegó la resurrección de Freezer y, posteriormente, Dragon Ball Super, una serie que, hasta el día de hoy, sigue sin tener un final definitivo. Hace unos días estuve conversando con un amigo sobre el futuro de la franquicia y, después de analizar distintos aspectos, ambos llegamos a la misma conclusión. Creemos que Dragon Ball, como franquicia en general, ya debería llegar a su fin. A lo largo de este video voy a explicar, punto por punto, las razones por las que considero que ha llegado el momento de darle un cierre a esta legendaria saga. Así que, sin más que decir, comencemos. Dragon Ball comenzó en 1984 y desde entonces ha acompañado a varias generaciones de fans. Durante más de 4 décadas vimos a Goku crecer desde un niño que vivía solo en las montañas hasta convertirse en uno de los guerreros más poderosos del universo. Sin embargo, todas las historias necesitan un cierre. No importa qué tan buena sea una obra, porque si se extiende indefinidamente corre el riesgo de repetirse, perder impacto y desgastar aquello que la hizo especial. Muchas de las mejores series de la historia son recordadas precisamente porque supieron cuándo terminar. Dragon Ball ya tuvo un principio extraordinario y un desarrollo increíble, pero todavía le falta un desenlace que cierre el viaje de sus personajes de la mejor manera posible. Si analizamos toda la trayectoria de Goku, es difícil imaginar un crecimiento mayor. Comenzó siendo un niño inocente que apenas conocía el mundo, entrenó con el maestro Roshi, participó en torneos de artes marciales, derrotó al ejército Red Ribbon, venció a Piccolo Daima, descubrió que era un Saiyajin, derrotó a Freezer convirtiéndose en el Super Saiyan legendario, protegió la tierra de Cell y Majin Buu, entrenó con los dioses y finalmente dominó el Ultra Instinto. Su evolución como protagonista ya abarcó prácticamente todas las etapas posibles. El problema no es que todavía pueda hacerse más fuerte, sino que narrativamente ya no existe una meta que represente un crecimiento tan importante como todo lo que ya vivió. Cada nueva aventura termina sintiéndose como una extensión de un viaje que, en muchos aspectos, ya alcanzó su destino. Uno de los mayores problemas de Dragon Ball moderno es la constante necesidad de aumentar el nivel de poder. En cada nueva saga aparece un enemigo más fuerte que el anterior y, como consecuencia, los protagonistas deben conseguir una transformación o un poder aún mayor para derrotarlo. La serie pasó de enfrentar a guerreros terrestres a luchar contra emperadores galácticos, bioandroides, demonios, dioses de la destrucción, guerreros de otros universos y personajes capaces de rivalizar con los seres más poderosos del multiverso. Ahora incluso existe Black Freezer, cuya fuerza obliga a pensar que el siguiente enemigo tendrá que ser todavía más poderoso. Esta escalada parece no tener fin y hace cada vez más difícil que los combates transmitan la misma sensación de peligro que antes. Uno de los momentos más recordados de toda la historia del anime fue la primera transformación de Goku en Super Saiyan. Durante toda la saga de Freezer se hablaba de una leyenda que parecía imposible y, cuando finalmente ocurrió, fue un momento que cambió para siempre a Dragon Ball. Lo mismo sucedió con el Super Saiyan 2 durante la pelea de Gohan contra Cell, e incluso el Super Saiyan 3 sorprendió porque era una evolución completamente inesperada. Sin embargo, con el paso de los años las transformaciones dejaron de sentirse como eventos únicos y comenzaron a convertirse en algo casi obligatorio en cada nueva saga. Hoy tenemos el Super Saiyan Do, el Super Saiyan Blue, el Blue Kaioken, el Ultra Instinto, el Ultra Ego, Beast, Orange Piccolo y seguramente en el futuro aparecerán más formas todavía. El problema no es que existan muchas transformaciones, sino que ya no provocan la misma emoción. El espectador ya espera que, cuando aparezca un enemigo demasiado poderoso, la solución será desbloquear un nuevo estado. Cuando algo se vuelve predecible, pierde gran parte del impacto que alguna vez tuvo. Si algo hacía especial al Dragon Ball original era que prácticamente todos los personajes tenían un momento para brillar. Krillin era el mejor amigo de Goku y siempre participaba en las peleas importantes. Yamcha tenía sus propios combates y evolución. Tenshinhan llegó a ser uno de los rivales más fuertes de Goku. Incluso personajes como Chaozu y Yajirobe tenían una función dentro de la historia. Con el paso de los años eso fue desapareciendo. En Dragon Ball Super casi todo gira alrededor de Goku y Vegeta, mientras que el resto del elenco queda reducido a
simples espectadores. Es cierto que películas como Super Hero intentaron devolverle protagonismo a Gohan y Piccolo, pero siguen siendo excepciones. Personajes como Goten, Trunks, Krillin, Androide 18, Majin Buu o Tenshinhan tienen un potencial enorme que rara vez se aprovecha, y cuando una serie deja de utilizar a gran parte de su elenco, es una señal de que el espacio para seguir desarrollando historias comienza a agotarse. Gohan siempre fue presentado como el sucesor natural de Goku. Desde pequeño quedó claro que poseía un potencial increíble y que, cuando liberaba toda su fuerza, podía superar incluso a su propio padre. El mejor ejemplo fue su victoria contra Cell, uno de los momentos más icónicos de toda la franquicia. Sin embargo, después de eso, su personaje comenzó a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Deja de entrenar porque quiere dedicarse a su familia y a sus estudios, aparece un enemigo muy poderoso, descubre que ya no es lo suficientemente fuerte, vuelve a entrenar, alcanza un nuevo nivel y finalmente vuelve a abandonar el entrenamiento. Esa misma historia se ha contado varias veces. El desarrollo de Gohan sigue sintiéndose repetitivo, y eso demuestra que incluso uno de los personajes con más potencial ya no encuentra un rumbo realmente nuevo. Si hay un personaje que ha tenido uno de los mejores desarrollos de todo Dragon Ball, ese es Vegeta. Comenzó siendo un villano despiadado que no dudaba en destruir planetas enteros y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Poco a poco fue convirtiéndose en rival de Goku, luego en aliado y finalmente en uno de los mayores protectores de la Tierra. Aprendió a querer a Bulma, a valorar a Trunks y a reconocer que su obsesión por superar a Goku no era lo único importante en su vida. Incluso aceptó los errores que cometió en el pasado y comenzó a luchar para proteger en lugar de conquistar. Es un arco de personaje extraordinario y, precisamente por eso, creo que Vegeta merece un cierre digno. Seguir extendiendo indefinidamente su historia puede hacer que ese desarrollo pierda fuerza con el paso del tiempo. Dragon Ball comenzó siendo una aventura de artes marciales en la Tierra. Después conocimos Namek, el espacio, el más allá, los Kaioshin, los dioses de la destrucción, los ángeles, el torneo del poder, los 12 universos e incluso al ser más poderoso de todos, Zeno-sama. Es decir, la serie ya mostró prácticamente toda la estructura del universo. Cada nueva saga tiene el desafío de encontrar algo todavía más impresionante, y eso se vuelve cada vez más difícil. Cuando una historia ya presentó prácticamente todos los niveles posibles de su mundo, continuar expandiéndolo sin caer en contradicciones o exageraciones resulta un reto enorme. Mientras más años dura una franquicia, más complicado resulta mantener una continuidad coherente. Dragon Ball no es la excepción. Existen debates constantes sobre la cronología, las edades de los personajes, el funcionamiento de las transformaciones, las reglas de los dioses o la diferencia de poder entre distintos guerreros. Cada nueva saga agrega información que debe encajar con todo lo anterior y, tarde o temprano, aparecen pequeños errores o contradicciones. No significa que Dragon Ball sea una mala historia, pero sí demuestra que mantener una serie durante tantas décadas hace cada vez más difícil conservar una continuidad sólida. Algo que muchas personas olvidan es que Dragon Ball, en realidad, ya tuvo un final. El manga original terminó con Goku participando en el torneo de las artes marciales, donde conoce a Up, la reencarnación humana de Majin Buu. Después de enfrentarlo, reconoce el enorme potencial del niño y decide marcharse para entrenarlo. Es un final sencillo, pero muy simbólico. Goku no termina convertido en un dios absoluto ni en el ser más poderoso del universo. Simplemente encuentra a alguien con quien seguir compartiendo su pasión por las artes marciales. Además, ese final deja un mensaje muy bonito. Las generaciones cambian y siempre habrá alguien dispuesto a continuar el camino. Con la llegada de Dragon Ball Super, muchas historias se ubicaron antes de ese momento, pero el final del manga original sigue existiendo y continúa siendo uno de los cierres más elegantes que pudo obtener la obra en mi humilde opinión. Quiero dejar muy claro este punto porque muchas personas suelen confundir ambas cosas. Cuando digo que Dragon Ball debería terminar, no estoy diciendo que nunca más deban existir proyectos relacionados con la franquicia. Dragon Ball es una marca gigantesca y puede seguir viva durante muchísimos años a través de videojuegos, remakes, películas, especiales o incluso historias ambientadas en otras épocas del universo. Lo que creo que debería llegar a su fin es la historia principal de Goku como protagonista. Porque una cosa es expandir un universo y otra muy distinta es alargar indefinidamente el viaje de un personaje que ya vivió prácticamente todo lo que podía vivir. Hay muchas franquicias que siguen siendo exitosas incluso después de haber concluido su historia principal, y Dragon Ball perfectamente podría hacer lo mismo.
Y llegamos probablemente al punto más delicado de todo este video. Akira Toriyama fue mucho más que el creador de Dragon Ball. Él fue quien imaginó este mundo, diseñó a sus personajes, escribió sus historias y le dio esa mezcla tan característica de humor, aventura y acción que convirtió a la serie en un fenómeno mundial. Durante décadas fue el responsable de que Dragon Ball mantuviera su esencia, incluso cuando la franquicia parecía haber terminado. Lamentablemente, Toriyama falleció y, aunque dejó ideas para algunos proyectos recientes y existen personas muy talentosas trabajando en la franquicia, nadie puede reemplazar completamente la visión de su creador. Continuar Dragon Ball sin él representa un enorme desafío, porque siempre existirá la comparación con las historias que él escribió personalmente. Por eso creo que también sería una forma de honrar su legado permitir que la historia principal tenga un cierre digno, en lugar de extenderla indefinidamente solo porque sigue siendo una franquicia extremadamente rentable. Y bueno, generalmente terminaría el video aquí, pero quiero decir unas cosas. Yo sé que todos amamos Dragon Ball y amamos las historias de todo eso, pero también tenemos que saber cuándo terminar, porque hay que aceptarlo. Dragon Ball actualmente está muy sobreexplotado y qué mejor forma de honrar todo esto que dejar que la obra termine, la verdad. Sé que en algún momento nos va a doler cuando Dragon Ball termine para siempre, pero las cosas no pueden ser para siempre. Todo tiene que llegar a su final en algún momento, y tarde o temprano va a terminar. Así que, como les dije, Dragon Ball tarde o temprano va a terminar. Que ese día, algún día va a llegar, y cuando llegue, posiblemente estemos tristes, sí, pero no se queden con lo triste, quédense con todo lo bonito que nos dejó Dragon Ball y Toriyama, que siempre quedará en el legado de este señor. Y hasta aquí llega mi opinión. Como siempre, esta no es una verdad absoluta, simplemente es una forma de ver las cosas después de tantos años siguiendo Dragon Ball. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la historia principal de Dragon Ball debería terminar de una vez por todas o consideran que todavía tiene mucho que ofrecer? Los invito a dejar su opinión en los comentarios para que podamos debatir con respeto. Si les gustó este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde aviso cada vez que subo contenido nuevo. Yo soy Focux, muchas gracias por ver el video y, como siempre, nos vemos en la próxima. Chao.